Ahora sí, vamos a ver la que sigue, porque a esta plantea problemas del corte mismo. Regresamos a lo que iniciamos en esta clase. Antes de revisar el texto, nosotros separamos oraciones según conjunciones, signos de puntuación o pronombres relativos o interrogativos. Ya seguimos todo eso en todo el texto y aún así nos quedó, Hegalimne, y aquí jote buletai, y luego nos salió otro verbo, ¿verdad? Pinein. Pinein. Bueno, pues ese verbo, muchachos, más bien, esta séptima oración tiene dos verbos y eso no puede ser. Y sin embargo, no hubo nada que me ayudara a separarlo. No hubo ni comas, ni puntos, ni conjunciones. Siempre que nos pase eso es por una razón muy sencilla. Es porque hay un verbo conjugado y un verbo que no. Los verbos no conjugados en latín, en griego, es infinitivo, un verbo en infinitivo, nuestros ar, ir, y participio. Cuando veamos verbo vamos a ver esto detenidamente. En las lenguas hay varios modos de expresar un verbo y según el modo es la idea o es la acción. Sí, casi siempre hablamos en indicativo, es decir, el modo del verbo donde hacemos afirmaciones, puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro. Sí, si yo digo yo fui a mi casa, es porque estoy segura que yo fui a mi casa, porque es algo que pasó, que hice. Si usamos el modo subjuntivo, decimos me gustaría que fuera a mi casa, pero es algo que no pasó, por tanto que lo expreso en deseo, me gustaría, quisiera, ojalá vinieras. Ese es el modo subjuntivo. Sí, luego está el imperativo, el modo de las órdenes, ¿no? Ven a mi casa, ¿sí? Donde la acción es a manera de eso, de orden. Entonces esos tres modos en español y en griego se conjugan, significa que tienen personas, significa que sabemos quién hizo esa acción. Si yo quisiera que viniera alguien, tú quisieras que viniera alguien, o él quisiera, o nosotros quisiéramos, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Son los tres modos conjugados, sí, que tienen personas. Sin embargo, existen otros dos modos que son el infinitivo y participio. El infinitivo es el modo, por decir, más simple, más neutro que existe, porque no se puede conjugar. Yo digo comer, conjuguen comer en infinitivo, pues no se puede, es nada más comer y ya, no tiene posibilidad, no tiene personas. Y al participio le pasa igual. El participio es el gerundio en griego, el gerundio en español, el ando yendo. ¿Sí? Entonces, si yo digo participio del verbo comer, digo comiendo. Conjuguemos comiendo, pues no se puede. Comiendo yo, comiendo tú, comiendo él, o sea, es lo mismo, no se puede. Entonces, esos son modos que se llaman impersonales porque no tienen personas. E incluso algunas gramáticas les dicen verboides a estos modos, como para indicar un poquito el desprecio, el sentido de que no tienen tanta importancia. ¿Sí? Entonces, todo lo contrario, tienen mucha importancia porque todo el tiempo los usamos, pero lo que sí es cierto es que son modos completamente subordinados. No puedo yo decir una palabra, un verbo en infinitivo, si no tengo otro verbo antes. Yo no puedo llegar aquí y decir fumar, porque falta la idea principal. ¿Sí? Yo puedo llegar y decir está prohibido fumar. ¿Sí? Entonces falta esa idea. Un infinitivo solo no puede existir. ¿Sí? Entonces ojalá dejara de fumar. ¿Sí? Entonces fumar depende de ojalá dejara, si no, no se entiende. En cambio yo puedo llegar aquí y hacer un verbo conjugado, decir yo fumo, y se entiende. ¿Sí? Entonces no puedo utilizar ninguno de verbos en infinitivo y participio si no existe un verbo del cual dependan. Con todo esto lo que les quiero decir es que cuando yo tengo una oración y seguí las reglas de corte y aún así me quedaron dos verbos, es porque les aseguro que uno de ellos es un verboide, está en infinitivo o participio, porque ellos no necesitan conjunciones, ellos dependen tanto del otro verbo que se le pegan, ¿sí? Pero por eso nos quedan pegados, y lo que tenemos que hacer en estos casos
para indicarlo de una manera visual, para que quede claro, es que, dado que es un verbo, yo tendría que separarlo y ponerlo en otra oración. Pero a la vez es un verbo totalmente dependiente de otro verbo, pues tampoco se lo puedo quitar al otro. Así que lo que yo hago en estos casos es hacer un corte, pues nada para que quede claro. Lo dejo en la misma línea y hago un corte, digamos, así, como no tajante, sino más cortadito, para que quede claro que está separado y a la vez no. No como aquí que separé hasta de renglón, ¿no? Entonces no. Pinein, pues es un verbo, entonces hace una oración nueva, pero a la vez, pobre Pinein, depende completamente del otro. Tienes que estar junto a él, en su misma línea. Eso pasa solamente con los verbos en infinitivo y participio. ¿Y el principal siempre es el de la izquierda? No, es el que está conjugado. El principal es el que siempre está conjugado. El que yo puedo decir singular o plural. Sí, incluso la persona, yo, tú o él. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo dejamos así, en la misma línea, pero sabiendo que a la vez Pinein es otra oración. ¿Sí? Y además, diciéndolo de la otra manera, esa es la razón por la cual, a pesar de que yo seguí las reglas para cortar, aún así ahí no hubo nada que me dijera que debía separar, ¿sí? Porque tiene esta parte que es inseparable. En cambio, la otra oración, autika xerainetai, autika, a pesar de todo, a pesar de que es un adverbio, es la única seña que yo tengo para separar Pinein de xerainetai. Entonces vuelvo a lo mismo. Yo separo, y si aún así me quedaron verbos juntos, yo tengo que separarlos, ¿no? Por decir, cuando hay participios o infinitivos, les digo, corten a discreción, o sea, donde quieran, pero sepárenlos. Tienen que estar en oraciones separadas, así como aquí, ¿sí? Pero a la vez no. ¿Y por qué sí hay que separar? Porque a la vez, aquí no es el caso, pero este verbo, por muy verboide que sea, puede tener sus propios objetos directos y circunstanciales. ¿Sí? Aquí no fue el caso, no siempre están solos. Entonces sí hay que separarlo para que yo no me confunda de que estos elementos le pertenecen a este verbo. ¿Sí? Entonces decimos, pues corten a discreción. El caso es que separen los verbos, no pueden analizarlos en la misma oración, porque mezclarían sujetos de uno y de otro. Y en el caso de la 8 nos quedaba junto xerainetai y Pinein, hay que separarlos, pero ahí sí hay un elemento que nos ayuda, autika. Sí, aunque es adverbios, no es una conjunción, pues, que nos ayuda a separar desde el principio. El adverbio de alguna manera nos ayuda. ¿Sí? Cuando quieren beber, inmediatamente. Autika significa inmediatamente. Doctora, en el caso del español, perdón, Ajá. sí se identifica fácilmente el infinitivo por la terminación. Ajá. Y el participio también. Ajá. En el caso, en griego no hay terminación ni nada que nos indique. Sí, la terminación ein. Ajá. Ein. Sí, de nada. Y el participio, ese es un poco, no más complicado, sino es mucho más amplio que el español. Cuando lo veamos, morfológicamente es mucho más complicado, porque nosotros nomás tenemos el gerundio ando yendo, decimos comiendo o comprando. En cambio el griego se declina, el participio se va a declinar, pero se va a declinar como la tercera declinación y todavía no la vemos. Toma un modelo de la tercera declinación. Sí, pero se dice que el participio se puede reconocer porque tiene al interior la sílaba, o más bien el conjunto de NT. Dice, lo reconoces por el tema nitau, pero la realidad es que el caso más importante del participio, que es el nominativo, como en el texto mismo, el nominativo siempre les he dicho es lo más importante porque es el que hace el sujeto. El nominativo no tiene NT,
Entonces no nos ayuda mucho esa información. Sí, pero ya lo veremos el participio. Gracias. Y luego, entonces ya separé, ahora sí puedo analizar, pero vamos ahora sí a otra problemática. Yo reviso las 6, ya separé, eso es lo importante. ¿Sí? Y sigue otra. Díganme por favor cuál es el problema de las 6. Que no tiene verbo. Ese es el problema más importante del griego. Que yo separé con todo lo que significa separar, y cuando me estoy poniendo a analizar no tenga verbo. Pero hay salida a eso, y ya hemos dicho cuáles son las 3 posibilidades. ¿Alguien las recuerda? Cuando no tenemos verbo, que está antes. Fíjense, que esté antes. Antes significa que puede ser cualquiera. ¿Sí? 2, que sea el verbo esti. El verbo ser tendemos a ponerlo implícito también en español. ¿Sí? La respuesta, si digo, ¿cómo es tu amigo? Inteligente. Ahí estás entendiendo el verbo es inteligente, ¿eh? Si no, no sería oración, pero es una oración. Pero el es tendemos a eliminarlo. Sin embargo, ahí está, en la idea ahí está. Pues en griego también. Entonces es la segunda posibilidad, que sea el verbo esti. Tercera y última posibilidad, que es la que es muy evidente. Cuando decimos está delante, no es como cuando les digo está atrás. Atrás puede ser que les decía o sea, cualquier atrás. ¿Sí? Ahora aquí me ayuda el hecho de que aquí hay un punto, ¿se fijan? Un punto es muy fuerte, como en español. Me dice, ya olvídate de lo de atrás. ¿Sí? Entonces por ahí medio sospecho que no puede ser el de atrás, que no va a ser el de atrás. Puede ser el esti o la última opción, más adelante. Pero más adelante no significa no. Más adelante significa que puede ser que la que sigue, descartadísima. Que hubo una interrupción, que cuando yo no tengo verbo es porque hay una oración que me interrumpió este sujeto de su verbo, por eso no lo encuentro. Por lo tanto, si esta es la que me interrumpió, el verbo que estoy buscando debe estar después de esa. ¿Sí? Pero después puede ser la que sigue o la otra. Aquí el problema es que tengo 2 verbos, pinein y xerainetai. ¿Cómo puedo saber cuál? Sí puedo saber. ¿Por qué? Porque este es un agregado de este. No vale, de alguna manera. Pero mucho más importante, yo estoy buscando un verbo conjugado. Vean que ese es un sujeto. Ya adelanté que ahí hay un sujeto. Necesito un verbo que se conjugue. Entonces el único que es este. Xerainetai. ¿Sí? Y dicho de otra manera, no puede ser este. ¿Sí? Aunque yo tenga limne, vamos a verlo visualmente así. Limne, sus verbos buletai. Vean, a mí me gusta mucho cómo se ve cuando tenemos toda la línea seguida. Buletai, pinein y xerainetai. Tengo, pero el jote es importantísimo. El jote es básico, si no me hubiera cortado, hubiera pensado que era de él. ¿Cuándo? Ajá. Entonces, aquí hay una palabra que necesita, o una oración que necesita su verbo. Cuando yo digo que está más adelante, pero que el que sigue no puede ser, porque él fue el causante de que no tenga verbo. La primera, esa es la primera. La segunda siempre es la causante. El verbo tiene que estar hasta la tercera o la cuarta. Casi nunca está este problema, siempre decimos hasta la tercera, porque hasta ahí termina y siempre hay un punto. Ahora se me metió un infinitivo y me están quedando 2 verbos. Bueno, aquí hay una palabrita que está en nominativo, o sea, sujeto, y me dice necesita un verbo conjugado. Este no puede ser porque fue el causante. Tiene que ser este o este, pero este no está conjugado, o sea que este no puede ser. Tiene que ser este su verbo.
Y dicho de otra manera, como les quería indicar, los verboides, infinitivo y participio, tienen una regla sintáctica básica, única e importantísima. Nunca llevan sujeto. Nunca. Están prohibidos los sujetos junto a un participio o un infinitivo. De manera que si yo tengo un nominativo sujeto, no puedo ni siquiera plantearme que ese infinitivo le pertenezca, porque los sujetos no van con verbos en infinitivo ni participio. ¿Sí? Así que me salto al que sigue y voy a intentar con él. ¿Sí? Y visualmente, miren, también así, si yo separé así, como les recomiendo que separemos hacia abajo, si este infinitivo no estuviera ahí y consideremos que no esté, casi nunca hay otro verbo así que me esté interrumpiendo, la oración sería así. Entonces se dice más adelante significa dos más adelante, una, dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primera, más adelante, es la que me interrumpió siempre. Es como cuando hablamos exactamente nosotros. ¿Sí? El niño, el que me dijiste que habías visto, no quiso venir. ¿Sí? Entonces nos gusta mucho empezar a decir un sujeto e interrumpir para dar información de ese sujeto o de otra cosa. ¿Sí? Entonces eso pasa muchísimo en el griego. Entonces esa es una razón por la cual aparentemente no está el verbo. Hay que buscarlo. ¿Qué es lo que hago? Las uno, porque pertenecen a la misma. Es como si esta nunca hubiera existido. ¿Sí? Son paréntesis que mete uno. ¿Sí? Un paréntesis con ideas extras. Entonces ya salvamos ese problema, que es el problema más grave, de que no haya aparentemente verbo en una oración. ¿Sí? Y vamos a ver si es cierto. A lo mejor la traducción nos dice, no, regrésate porque seguiste las reglas, pero no era así. Plantéate otra posibilidad. Sí, de las tres que existen. Pero bueno, vamos a ver si es esta. Vamos a analizar por lo tanto esta. Entonces ya no hay 6 y 8. Ya no existe la 8. Es parte de la 6. ¿Sí? Entonces casi me la tendría que traer aquí. Y empezamos a analizar para ver si es cierto. Volvemos a empezar como siempre. Verbo en singular, sujeto en singular. Y pues aquí está. ¿Sí? ¿Sí? Verbo en singular, sujeto en singular. Y pues ahí está. ¿Sí? Y vamos a ver si la traducción me confirma por semántica. Gelibne dijimos que es el laguito, ¿no? El lago, un lago, un agua, o sea, un ojo de agua ahí. El lago, inmediatamente, adverbio, xerainetai, significa desaparece. ¿Sí? Entonces tiene sentido lógico que un lago desaparezca. O sí podría ser. ¿Sí? Que un lago desaparezca. ¿Qué era ahorita? Inmediatamente. ¿El artículo? Acuérdense que vamos a que las partículas es como si no existieran. ¿Sí? Así que G va con limne. G, limne, su artículo. Sí, es parte del limne. Los artículos son uno con su sustantivo. Sí, no son palabras separadas. Vamos a terminar la idea para ver si queda clara todo en conjunto. Autica. Buletai, vamos a ver la número 7. Nada más tiene verbo. Buletai está en singular. Necesitaríamos su sujeto en singular, pero no está, ni su objeto directo, no hay nada. ¿Sí? Entonces, vamos a traducir jote buletai. Jote significa cuando.
y siempre vamos a traducir la conjunción al principio. ¿Cuándo? Sujeto no hay, así que el verbo inmediatamente. Buletai significa quiere. Sí, y seguimos con la idea. El lago inmediatamente desaparece cuando quiere. Vean el verbo querer, piensen también así en el español, pide algo. Cuando quiere, ¿qué decimos? A ver, hagan frases con quiero. Yo quiero comer. Yo quiero beber, dormir. Ajá. Sí, pide un objeto directo, o sea, parece objeto directo, pero está hecho en infinitivo. Los verbos de voluntad piden un infinitivo. Sí, o sea, naturalmente lo hacemos en español. Por eso no nos extrañe que aquí yo tenía un infinitivo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a la siguiente oración y resulta que hay un infinitivo. ¿Cómo se analiza una oración de infinitivo? Nada más voy directamente al verbo, porque, como les acabo de decir, un verbo en infinitivo jamás hay que buscarle sujeto, porque jamás lo tiene, no debe de tenerlo. Esa información es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tuviera por aquí un nominativo, no le pertenece a Pinyin. Están prohibidísimos los sujetos con los infinitivos. También nos va ayudando a cortar toda esta información sintáctica, a precisar más los cortes. Entonces, pero ya analicé Buletai, la analicé por separado, y luego voy a Pinyin, la cual analizo por separado con la información básica de que ya no le busco sujeto. Porque los infinitivos es la información que me da el verbo. Por eso les insisto que el verbo es importantísimo, es el primero que hay que ver, porque ya vemos ahora que no solamente me dice si el sujeto va a estar en singular o plural. Ahora ya vemos que cuando vemos un verbo, como en primer lugar, como siempre lo hacemos, y ese verbo no está conjugado, porque lo veo morfológicamente y no puedo decir si es singular o plural. ¿Por qué? Porque es impersonal, no tiene. Significa que está en infinitivo o participio. Información que arroja ese dato morfológico, nunca le busque sujeto, nunca, no, ni se te ocurre. Y por ahí hay uno, no es de él. ¿Sí? Entonces es información muy importante. ¿Sí? Pero sí búscale objeto directo y todos los demás complementos, pero resulta que ahí no hay ninguno. Así que ahí es una oración muy cortita. ¿Sí? ¿Y cómo se traduce un infinitivo? Siempre después de otro verbo, siempre le pertenece a otro verbo. Y todavía más, si yo tengo, todavía más fácil quiero decir, si yo tengo que la traducción literal es sujeto, verbo, objeto directo, y luego lo que me sobre, ¿verdad? Cuando yo hago una de infinitivo y resulta que este es de infinitivo, no lleva sujeto jamás, pues entonces va a ir después de esta, va a ir el verbo, en primera instancia. ¿Sí? Entonces, por eso decimos el lago inmediatamente desaparece cuando quiere. La siguiente oración empieza con el verbo beber. Beber. Pinyin significa beber. Y no creo que pase esa palabra al español, pero luego dicen los alumnos que empinar, ¿no? Empinarse la botella, pero no creo. Sirve para aprendérselo, claro, pero es etimología falsa. Entonces, esta es la parte sintáctica más difícil del texto, ¿sí? Y nos va a aparecer una y otra vez esta problemática de no tener verbo y que sea esta opción, y nos va a aparecer una y otra vez que haya un verbo en infinitivo y que tenemos que cortarlo a discreción y separarlo, pero no, porque se dan cuenta que también depende del otro. ¿Sí? Y vamos a terminar el texto.
Vamos a leerlo primero del 6 al 7. Ya vimos que no hay 8, ¿verdad? Vamos a leerla en griego, respetando el orden del griego. Pero fíjense cómo en español lo hacemos. Decimos, el lago, cuando quiere beber, inmediatamente desaparece. O sea, lo hacemos igualito en español, idéntico. Pero aquí, en esta, o al final de esta, en español le meteríamos comas. Aquí también, para que quede claro que es un paréntesis. Tener 2 comas equivale a tener un paréntesis, ¿sí? O algo encerradito ahí, donde lo que tiene antes de ese paréntesis y después va junto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a leer. En ese mismo orden lo podemos hacer con el énfasis, como lo hicimos en español. ¿Sí? Entonces dice, aquí se me fue un gar. Hegarlimne, Jotebuletai Pine, Autica Xeraineta. Sí, o sea, igualito que en español. Si no es necesario, aunque yo la destrozo de alguna manera, para analizarla, la vuelvo a colocar en su lugar. ¿Sí? Para traducirla incluso. Y se entiende. ¿Sí? Y vamos por las últimas, que creo que van a tener... Ajá. ¿Se fijan? ¿Cuál es la que sigue? ¿Quién me la quiere leer? ¿De dónde a dónde será la que sigue? Según los cortes que hicimos. Igualita, ¿se fijan? Es la misma estructura. Eso hacen mucho los autores. Eso hacen mucho los autores, repetir el estilo, obviamente. No porque nos quieran enseñar la gramática necesariamente, sino porque así sale naturalmente. Se repiten estilos. ¿Por qué separé ahí la de dendra, muchachas? Porque hay coma y luego conjunción, por si fuera poco, ¿verdad? O sea, ahí no hay duda de que tengo que separar. Y de nuevo, ¿qué pasó ahí? Estien. Otra vez me quedó otro verbo que corto a discreción, pero que a la vez no lo separo porque le pertenece al otro verbo. Entonces fíjense, igualita la construcción. Es un infinitivo, ¿verdad? Exactamente, es un infinitivo. Entonces, ahí está, otra vez, que tenemos... Ay. ¿Por qué no pudimos desde el principio? ¿Por qué no pudimos desde el principio separar este de este? Porque si hay uno que es verboide, que es el infinitivo. Entonces ese, ningún copista osó meterle signos de puntuación porque porque le pertenece de alguna manera al otro. No podríamos decir yo quiero, comer algo, ¿verdad? Sería totalmente incorrecto. Quiero comer algo, ¿no? Es quiero comer, o sea, lo pide inmediatamente el verbo querer. Y a la vez el infinitivo comer requiere de alguien que lo pida. Sí, eso le pasa a los infinitivos. Por eso queda en la misma línea, pero lo cortamos de todas formas, para hacer la indicación de que es otro verbo. ¿Sí? Y sí hay que separarlo. Y volvemos al mismo problema, no tenemos aparentemente verbo. Entonces díganme qué vamos a hacer. ¿Cuál es? Ajá, meteoritzeta, ¿verdad? O sea, el que sigue, cuando digo el verbo más adelante, significa el segundo más adelante. ¿Sí? No este, sino este. ¿Sí? Entonces no había 10 en realidad.
Resulta que ta de dendra, meteoritzetai, mejrituranu, es toda una oración. ¿Sí? Interrumpida por una que es eitus. Me fue algo, ¿verdad? Carpus, ajá, con razón le faltó. Eitus. Mejor lo borro. Entonces, resulta que eitus carpus buletai me la interrumpió. Esa fue por la razón por la cual aparentemente la primera quedó sin verbo. Aparentemente, porque resulta que sí está acá. Y volvemos a analizar. Analizamos primero la 8, ¿verdad? Ya no significa que 8 y 10, sino que toda es una 8, oración 8. Entonces, empezamos. Meteoritzetai está en singular. Y díganme, por favor, ta de dendra, ¿en qué está? El artículo les dice, la alfa, que decíamos al principio, puede traerles problemas, porque puede ser nominativo singular de la primera, acusativo plural de la segunda, nominativo plural de la segunda. Yo necesitar un sujeto que sea singular. Tendría que decir, pues dendra es nominativo singular de la primera. Podemos ir al diccionario y ver que no, porque no es de la primera. Pero aquí, antes del diccionario, el texto me puso la ayuda, para que salga de dudas. Me puso el artículo, ¿sí? El artículo, para que fuera nominativo singular femenino, es G, ¿verdad? Y el artículo, para que esa misma, o aparentemente misma alfa, sea plural neutro, está. ¿Sí? Entonces, aquí se ve la importancia del artículo como alguien, ¿verdad? Como una ayuda para despejar dudas en estos casos, donde se repite la morfología. ¿Sí? O sea, sin necesidad de ir al diccionario, el artículo ya despejó nuestras dudas. No puede ser mi nominativo singular. Podrá ser nominativo plural, pero ¿saben qué? No lo necesitan. Descártenla. Así que nos vamos por la única que nos queda ya, que es... ¿Qué es la alfa? Tiene 3 posibilidades. Estamos descartando 2. ¿Por qué estoy descartando que sea nominativo singular femenino? ¿Por qué estoy descartando la primera? Que sea nominativo singular femenino. Por el artículo. Dice, no, esto no es femenino, esto no es de la primera. Entonces nada, me quedan 2. ¿Por qué descarto la segunda? Porque el verbo está en singular y yo no necesito un nominativo plural. Vean por qué yo busco. Porque yo busco lo que necesito. ¿Sí? Si no me planteo eso, aquí me tendría un problema. En cambio así, vean cómo se me facilitó. No me dejó más que una opción. Tiene que ser el acusativo. ¿Y los acusativos qué función tienen? Ajá, objeto directo, ¿verdad? Con todo ese artículo. Entonces sigo buscando mi sujeto singular, pero la preposición me dice, esto que tengo aquí es mío. Pero la preposición me dice que esto que tengo aquí es suyo también. Entonces no hay ningún nominativo. Se está sobreentendiendo otra vez. Pero sí me quedó el objeto directo, ¿sí? Que ya lo resolví desde el principio, sin querer. Entonces otra vez está implícito el sujeto, pues no lo encuentro. No hay nada que parezca nominativo singular. ¿Sí? Entonces, preposición con la palabra que le sigue. Acuérdense, los artículos no cuentan más que para despejar dudas, como ahí. Es esta. Preposición más la palabra que le sigue, circunstancial. Sí, o sea, eso no me sirve como nada más que para circunstancial. Sí, gracias a las preposiciones. Entonces, quiere decir que tengo una oración sin sujeto o sujeto implícito, verbo, objeto directo y 2 circunstanciales. ¿Sí? Y antes de traducir, pasemos a la 9 y última.
conjunción, ¿verdad? Nada más para la traducción. Verbo singular y sujeto está ahí, muchachos. Digo, ahí significa de aquí para acá. Hay un nominativo singular. Nada más tengo una palabra, ¿verdad? Us. Y esa no es terminación de nominativo. ¿Es terminación de qué? De acusativo, plural. O sea que ya adelanté que es mi objeto directo. Y pues no, otra vez no tengo el sujeto explícito. Sí, no importa, no lo he encontrado casi nunca, porque sigue hablando de tántalo. ¿Sí? Pero bueno, aquí sí tengo objetos directos. Y luego me voy por la última, stien, que ya sabemos que es un infinitivo, por lo tanto no pide sujeto. Sí puede pedir objeto directo, pero no tengo nada. O sea que ahí se acabó mi análisis. ¿Sí? Y considero que para la traducción depende del verbo anterior completamente. Y adelantándome la sintaxis, ¿verdad? Pero adelantándonos mucho, realmente quiero que sepan que los infinitivos se le llama infinitivo sustantivo. Y al participio, o sea, de los dos verboides que acabamos de hablar, vean, nada más con el nombre que reciben nos dice todo. Infinitivo sustantivo y el participio es adjetivo, o adjetivo participio se le llama. Significa que el infinitivo funciona como un sustantivo en realidad, como yo digo pizarrón o libro, que es un sustantivo. Si yo le pongo él, es un sujeto. Si yo le pongo del, es un complemento determinativo. Si yo le pongo al, es un objeto indirecto. ¿Sí? Pues de este nivel de sustantivo con funciones sintácticas es el infinitivo. ¿Sí? Acuérdense que por eso los infinitivos les ponemos incluso artículos. El fumar, de fumar, me cansé de fumar, o para, vine aquí para fumar. ¿Sí? Por eso se llaman infinitivos sustantivos. Bueno, lo que les quería adelantar, ¿verdad? Esto no es necesario que lo van a aprender todavía. Es que en realidad, cuando yo tengo un infinitivo, el infinitivo siempre es objeto directo de otro verbo. Por eso es que lo vamos a analizar de dos maneras: como verbo, infinitivo; como sustantivo, objeto directo siempre. ¿De quién? Del verbo anterior. Por eso es que el verbo anterior, en la oración del verbo anterior, nunca le van a encontrar un objeto directo. Su infinitivo es objeto directo. ¿Sí? Pero bueno, eso poco a poquito lo vamos a ir viendo. Pues vamos a traducir. ¿Sí? Vamos a la 8, en el orden así muy básico, literal, de sujeto, verbo y objeto directo. Pero como no hay sujeto, pues me voy al verbo. Meteoritzetai. Meteoritzetai significa, a ver, ¿cómo voy a traducir? Que se eleva, o sea, que se va. Como, no sé por qué de ahí viene meteorito, pero ajá, que vuela, sí, se va, se eleva, podemos poner se eleva. Como el humo. No va a quedar, van a ver que no va, así como el humo, lo que pasa es que no va a quedar. Ajá. Sí, como el otro día, sí, es como el humo. En el Nuevo Testamento, la palabra que traducimos como resurrección es anastasis en griego. Entonces, el alumno que está traduciendo eso, anástasis, perdón, me dice, bueno, pero es que no es resurrección, no existía el concepto de que alguien muere y vuelve a renacer, ¿no? O a revivir. Y resurrección es latina, pero fíjense cómo es la doble etimología en español. Resurrección es la traducción latina y luego castellana para anástasis, y resurrección, la idea es de volver a, ¿verdad?, a surgir, vuelve a surgir. En cambio, anástasis, el énfasis está puesto en otro lado, está puesto en que stasis significa ponerse, colocarse, y aná es hacia arriba.
lo contrario a kata, ¿no? A catábasis. Entonces, ¿cómo vamos a traducir anástasis? El sustantivo de la acción de que algo está pues abajo y se para o ¿cómo? Esa es la resurrección de Jesús. Pues el caso es que el alumno decía, bueno, entonces pongo ¿cómo dijo? El levantado. Dije, no, en todo caso, el levantamiento es un sustantivo, o la levantada. Y luego dije, pues no llamamos así, ¿no? ¿Cómo decir la jalada? Y bueno, pues todo risa. Pero son esas palabras, precisamente, que no puedes traducir al español exactamente. ¿Sí? Entonces, esta es otra, meteoritzetai. Pues se eleva, entonces podemos decir, se eleva, se sube. ¿Sí? No se puede. Pero fíjense, me quedé más preocupada no por el significado, sino porque aquí va a haber una excepción. Vean nada más la traducción, siempre nuestra última revisión, siempre. Y nos dice, pues seguiste toda la lógica y todas las reglas, pero te equivocaste y vuelve a empezar. Dice, se eleva. Se eleva, ¿verdad? Y objeto directo, supuestamente no tenemos sujeto. Ta de dendra, ¿qué dijimos que es dendra? Ajá, en plural. Ajá, se eleva. Se elevan los árboles. Desde ahí hay algo que no checa, ¿verdad? Algo, para empezar, el plural. Podríamos decir se eleva el árbol. Pero si yo digo se eleva el árbol, digo ¿quién se eleva? Cuando yo pregunto quién, es un sujeto. Ahí ya algo no me checó, pero sigamos con la otra, a ver si es cierto. La 8 y la 9. Eitus carpus buletai, entonces sí. La conjunción eis es sí. Sujeto no lo tengo, me voy al verbo. ¿Quiere? Ajá, vamos a ver qué traducimos primero. ¿Estien o tus carpus? Porque hay un problema, porque parece que hay dos objetos directos. ¿Sí? Bueno. ¿Quiere comer o quiere frutos? Ajá. Los frutos. Bueno, resulta que en realidad este es un objeto directo, pero de este verbo. Sí, está muy lejos. Pero ¿por qué se da el lujo de ponerlo tan lejos? Porque sabe que vamos a aplicar las reglas. Y nosotros sabemos que un infinitivo es el objeto directo en realidad de otro verbo. Y ese verbo, los verbos de querer, de deseo, piden objeto directo en infinitivo. Por lo tanto, si yo veo otro objeto directo en acusativo, pues no es de él. Sí, por eso se da el lujo en el estilo de ponerlo tan lejos, carpus, de su verdadero verbo. Vean la traducción. ¿Quiere qué quiere? Comer. Y a la vez, ¿comer qué cosa? Los frutos de él. ¿Sí? Eso sí es jugar con el estilo. O significa estilo, o más bien conocimiento gramatical de quien escribe esto. ¿Sí? Que se da el lujo de separar, de querer engañarnos, de que el objeto directo carpus sea del verbo buletai, cuando en realidad el objeto directo carpus es de stien. ¿Y por qué hace eso? Porque el que escribe esto sabe que los que vamos a leer griego sabemos que un infinitivo se traduce inmediatamente después de un verbo. Por lo tanto, este verbo no requiere otro objeto directo, porque lo es este. Sí, por eso hace eso. Eso es una cosa sintáctica. La que me preocupa es esta. Se elevan los árboles si quiere comer los frutos. No, ¿verdad? No checa. No checa ni el número, ni checa la función. ¿Qué le suena más? A ver, díganme. ¿Qué suena más que sea? Los frutos se elevan, se suben a los árboles si quiere comer frutos. No. Porque tienen una... Ajá, se eleva. Al decir se eleva se ponen fuera de su casa. Exacto. Ajá, se van, ajá, se levantan. Pero
se aleja. ¿Quién se aleja? ¿Quién se aleja? ¿Quién se eleva? Los árboles. Los árboles, o sea, como si los árboles fueran sujeto, ¿verdad? Ellos son los árboles son los que se elevan. Pero no es singular, de todas formas. Ajá. Pero la idea nos está diciendo eso, ¿no? Que por ahí va. Que quienes se elevan son los árboles cuando él quiere comer los frutos. Se los quiere agarrar y se van. Es que es como se le elevan los árboles. No, hay una explicación también. Hay una regla, o más bien una excepción a la regla. Así es. Existe una construcción que nos destruye todo lo que sabemos hasta ahora. Fíjense, no porque haya una excepción vayan a olvidar la regla. La regla es 1000 veces más importante. Sí sale esta construcción, y siempre les decía yo a los muchachos del seminario, como es Nuevo Testamento, yo dije, aquí nunca nos va a salir esa regla, y claro que nos sale, esa excepción, perdón, a los de la koiné, o sea, es griego koiné. Este es su nombre propio, su nombre nos dice, construcción ática, es una construcción que se dio en una época determinada, ¿sí? Entonces, en una región determinada, en un dialecto determinado. Sin embargo, se quedó como una excepción tan importante que yo me la he encontrado en el Nuevo Testamento, que es griego koiné, mucho posterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Yo seguí todo lo que tenía que seguir, y la traducción me dijo, no. Siempre lo que nos lo dice es la traducción. ¿Sí? Entonces, la construcción está así, es una gran excepción a la regla. Si yo tengo un verbo en singular, podría tener un sujeto en plural si está neutro, solamente si está neutro. Eso se llama construcción ática. No sé por qué pasa, yo no tengo ninguna idea por qué pueda pasar eso. Solo si es neutro el sujeto. Ajá. Si yo tengo un sujeto plural, podría, o al revés. En neutro, ajá. Sí, o sea, yo no entiendo, puedo entender muchas excepciones, pero esta realmente no la entiendo por qué existe, pero es muy importante. ¿Sí? Entonces llevamos aquí varias clases, bastantes clases, viendo siempre la pura regla, pero ya no salió la excepción. ¿Sí? Y solamente nos dimos cuenta de ella hasta el final, hasta la traducción. No significa que ahora me voy a predisponer y cada vez que vuelva yo a analizar una oración diga verbo en singular, pero no importa, búscale un sujeto en plural porque puede ser una construcción ática. De ninguna manera. Nosotros vamos a seguir las reglas, y solamente si nos equivocamos hasta la traducción podemos pensar en la excepción, porque es una excepción, es rarísimo que ocurra. ¿Sí? Pero es como les digo, o sea, por un texto más sencillo que sea, vean toda la información sintáctica que arroja. Eso es lo más importante, no la morfología, que pueden hacer tablitas, que pueden tener gramáticas. Esto realmente es lo más importante. Entonces a mí no me sirve de nada, porque eso sucede también en muchas clases de griego y latín, que se van a pasar 2 semestres en pura morfología. Y aquí podemos declinar y analizar, ¡ay, qué bonito! Ya se saben los acusativos, pero jamás van a acceder a un texto. Sí, entonces, sí, el griego es difícil. Sí, sospechen de quien dice que se está divirtiendo mucho en griego y en latín, porque no es así. ¿Sí? Ni modo, o sea, tenemos que analizar. Lo único que yo digo para animar es que después de este texto, ya, ahora sí, vámonos a los textos clásicos, vámonos a Platón o al que quieran. Sí, yo creo que eso vale la pena, todo este sufrimiento. Porque esto, sí les digo, lo vamos a encontrar una y otra vez, la información sintáctica, una y otra vez, hay que estarla reiterando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, le va a salir mucha más, muchísima más que la que estamos viendo. Todavía ni nos salen participios, todavía ni nos salen cosas, ¿sí? Pero bueno, pero ya estamos entrando en eso.
No nos podemos pasar con oraciones simples como las primeras que les puse, no existen. Son oraciones que se elaboraron para enseñar griego. Sí, pero por eso salen las traducciones hasta tan tontas, ¿no? Tan simples. No vale la pena quedarse ahí. Sí, aunque implique más dificultad como esta. Ahora, ¿qué les recomiendo? Ahora que ya terminamos este texto, que lo vuelvan a hacer desde el principio en su casa, que se lo aprendan de memoria. De memoria no significa que a ver qué dice, tántalos en Tojaide. Pero miren, de tanto que uno repite el mismo texto, se lo termina aprendiendo. Sí, porque yo soy la persona de la peor memoria que se puedan imaginar. Pero lo decimos tantas veces que uno se lo puede aprender incluso sin ver el pasaje. Pero no es lo que le estoy pidiendo de ninguna manera. Cuando yo digo de memoria es que, a ver, que me encantaría que la próxima clase yo les pase este texto otra vez, así sin ninguna anotación, y lo podamos leer correctamente en el griego, porque estamos entendiendo el español. Para eso implica que ya volví a hacer esto 2 veces por lo menos. ¿Sí? Entonces la mejor manera de aprender griego es la repetición de un texto que ya se revisó, porque a mí de nada me sirve ponerles un texto ahorita o nuevo, porque va a arrojar otra información didáctica nueva que también tenemos que aprender. Pero entonces, ¿cómo van a reforzar esta? Pues nada más con el mismo texto, y tienen la ventaja que lo van a volver a pasar desde el principio. O sea, vamos a practicar los cortes y luego revisan con su revisión que ya hicimos, decir, no, a ver, ¿por qué aquí no corté? Y vuelvo a revisar las reglas. Sí, o sea, es la mejor manera de aprender griego. Por eso sí les voy a pedir que lo vuelvan a hacer este texto en su casa. Sí, y lo traigan para el otro sábado. Esa es la mejor tarea. Y podamos leer correctamente este texto directamente del griego con el énfasis. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo ahorita una última vez. Sí, ajá. En hoja limpia, ajá. ¿Sí? Ah, sí, falta traducir esto. Mejri, tu, Urano, significa hasta. ¿Y qué significa Urano? Uranos, hasta el cielo, ajá. Acuérdense que Uranú, aunque esté en genitivo, y el genitivo tiene preposición de, aquí ya no es un complemento, aquí es un circunstancial, y el significado se lo pone la preposición hasta el cielo. Sin significa con. Y karpos ya vimos que significa frutos. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con este sujeto en plural, con esta construcción ática? Tenemos 2 opciones: o hacemos singular el sujeto o hacemos plural el verbo, lo que quieran. Sí, ven, ajá, entre los árboles se elevan, si quiere comer frutos, los árboles, perdón, se elevan hasta el cielo con los frutos. ¿Sí? Entonces vamos a leerla en español primero, para que podamos hacer una lectura ya nomás para irnos en griego mucho más correcta, ¿sí? Entonces ustedes sigan en griego y dice: Tántalo en el Hades está, y allí una piedra tiene sobre la cabeza. En el lago camina y alrededor de los hombros árboles con frutos buenos y ricos. Observa o ve, pero siempre hambriento y sediento permanece. Pues el lago, cuando quiere beber, inmediatamente desaparece. Los árboles, si frutos quiere comer, se eleva hasta el cielo con los frutos. Sí, aunque parezca muy repetitivo, ¿verdad? Exactamente así vamos a leerlo en griego, porque vieron que es el mismo orden. Sí, aunque nosotros lo destrozamos para entender, es bastante natural, se puede hacer así también. Entonces en griego, todos juntos: Tántalos en Tojaide esti, calle kei, petran, men, eje
ei hipertesquefales. El limne de Badisei, kai periton homon, dendra metacarpon, calon, kai aftonon, blepei. Alaei, ácitos, kai apotos, mene. Hegad limne, jote buletai, pinei, autica, serainetai. De dendra, eitus carpus, buletai, stien, meteoritzetai, megrituranu, sintois carpois. ¿Sí? Entonces ven cómo la lectura cambia completamente cuando ya lo analizamos. Sí, con esa nos tenemos que quedar. Entonces sí les pido que lo vuelvan a hacer 1000 veces en su cuaderno y una para entregar. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias personas que no les... La clase próxima es normal, es el 7, ¿verdad? Y en 2 semanas, es el 13, la clase empieza a las 11, pero yo les voy a pedir que nos vayamos como a eso de las 12, porque los quiero invitar, ¿verdad? Si se les antoja. Hay una obra de teatro griega, o basada en una obra griega de Aristófanes que se llama La Paz. Es una obra que ponen en el DF, que está puesta allá, pues una obra seria de un grupo profesional, pero que el TEC de Monterrey, en su departamento cultural, va a traer de manera gratuita, pero al TEC de Monterrey, se nos queda un poquito, no tan lejos aquí, ya estamos en el centro, totalmente gratis, a la 1 de la tarde. El próximo sábado. En 2 sábados, el 13. Sí, entonces si alcanzamos a tener 1 hora, ustedes díganme si se les hace muy pesado venir a 1 hora, la suspendemos. Porque bueno, yo en la clase de literatura estoy viendo Aristófanes, así que a mí me viene así como anillo al dedo, no lo puedo creer. Y yo creo que es, de todas formas, atractivo que veamos una obra basada en los griegos. Lo que no sé es si va a ser muy fiel pues al teatro griego o es una adaptación completamente modernizada, porque los temas de Aristófanes son totalmente actuales. ¿Sí? Entonces, pero de todas formas resulta interesante. ¿Sí? Así que están invitados y díganme ustedes si prefieren no venir ese día y los que van a ir se vayan directamente al TEC, o quieren venir 1 hora, porque no podríamos tener más de 1 hora. A mí me da igual, muchachos, porque yo de todas tengo que venir a las 9. Yo sí tengo clase a las 9. Ah, no, ese día no tengo clase, no tengo. Sí, entonces como ustedes vean. Ajá, ¿sí? Ajá. Y la próxima semana, el próximo sábado, les voy a revisar este texto, lo volvemos a leer, reiteramos la información sintáctica que vimos ahí, así nada más resumida, y pasamos a una cuestión morfológica que es tercera declinación, con lo cual terminamos la morfología del sustantivo, quiero decir, ¿sí? Y ya podemos elaborar las tablitas. Voy a pedir a un alumno alguna tabla, una de las más bonitas, para que las vean, ¿sí? Cómo las hacen, para que las traigan aquí y puedan aprenderse la morfología. Entonces, pues, gracias, muchachos. Nos vemos en 2 semanas.